Hola, vamos a ver la clase de enfermedad ácido péptica. Tenemos que analizar los aspectos fisiopatológicos y terapéuticos de la enfermedad ácido péptica. Vamos a revisar los grupos farmacológicos como los inhibidores de la bomba de protones, hidrógeno, potasio, ATPasa. Vamos a revisar los antagonistas del receptor de histamina H2 y vamos a revisar el reflujo gastroesofágico, la úlcera péptica y duodenal y una gastritis de tipo secundaria. Vamos a revisar también los grupos farmacológicos que son los citoprotectores, los antiácidos y también qué vamos a hacer en un caso de infección por Helicobacter pylori. Fisiopatología. Hay que recordar algunos aspectos anatómicos importantes. Hay que recordar que el estómago es una porción expandida del tubo digestivo que principalmente va a realizar una digestión enzimática. Va a tener 4 porciones, va a tener un cardias, un fundus, un cuerpo y una porción pilórica. El duodeno, por otra parte, es el inicio del intestino delgado y va a medir 25 centímetros aproximadamente. Inicia en el píloro del lado derecho y termina en la flexura duodeno-yeyunal en el lado izquierdo. También tiene 4 porciones, que es una porción superior, una porción descendente, una porción horizontal y una porción ascendente. Hay sustancias o péptidos que se liberan en el tracto gastrointestinal. Estos van a ser de 3 tipos. Son péptidos hormonales, que son péptidos que se liberan de las células endocrinas del tracto gastrointestinal y van a transportarse por la circulación portal, pasando por el hígado y llegando a la circulación sistémica. Una vez que llegan a la circulación sistémica, estos pueden regresar a las células del mismo tracto gastrointestinal, donde están sus órganos blancos. Pueden ser la gastrina, la colecistoquinina, la secretina y el péptido inhibidor gástrico. Por otra parte, tenemos los péptidos parácrinos que actúan de forma local al mismo tiempo en que fueron secretados. Un ejemplo de este es la somatostatina, que es un ejemplo de un péptido de tipo inhibitorio. La somatostatina es importante porque va a ser inhibidor de la fase gástrica que veremos más adelante y que va a inhibir la secreción de ácido. Los péptidos neurocrinos son sustancias que se sintetizan en el tracto gastrointestinal pero por medio de las neuronas y que son liberadas después de un potencial de acción. Ejemplos de estos son a los nervios postganglionares de la acetilcolina, la norepinefrina, el péptido intestinal vasoactivo, el óxido nítrico, el péptido liberador de gastrina, entre otros. Las encefalinas también juegan un rol importante y es importante la regulación del estado de ánimo. Hay que recordar que el 90% de la serotonina se produce en el tracto gastrointestinal. Los aspectos histológicos tenemos 3 tipos de células. Son las células principales, que estas secretan pepsinógeno, que nos va a permitir degradar a las proteínas y formar aminoácidos. Las células parietales, que secretan el ácido clorhídrico y el factor intrínseco, que nos permite la absorción de vitamina B12. Y las células epiteliales o células de la mucosa, que cubren la superficie luminal y las criptas gástricas. Para realizar una secreción de ácido gástrico necesitamos de las células parietales. Estas se localizan en las glándulas oxínticas, en el fondo y el cuerpo del estómago. Van a transportar estos iones de hidrógeno por medio de la bomba de protones, hidrógeno-potasio ATPasa, y van a intercambiarlo por el potasio. Hay hidrógeno que está intracelular y potasio que está en el medio extracelular, que nos va a permitir hacer este intercambio. Aquí, para poder secretar ácido, necesitamos de 3 hormonas, que es la histamina, la gastrina y la acetilcolina. Ya veíamos que la acetilcolina era de tipo neuronal, por lo tanto son secretagogos neurohormonales. Y activan a sus receptores en la membrana vasocelular de la célula parietal. Empezando con la histamina, esta es liberada por las células similares a las enterocromáfines y los mastocitos. Estos se van a unir a los receptores H2 de histamina de la célula parietal. Van a actuar por medio de la señalización de la adenilato ciclasa, aumentan las concentraciones de AMP cíclico o monofosfato de adenosina cíclico, proteína sinasa A, y van a ir al tráfico de las tubulovesículas. Las
tubulovesículas están de forma inactiva en un principio y contienen a la bomba de hidrógeno potasio ATPase. Una vez activada esta vía de señalización, nosotros podemos movilizar estas tubulovesículas a la porción apical. Y una vez en la porción apical, nosotros podemos activar a esta bomba. Entonces, la permeabilidad justamente se ve aumentada. Entonces, están las tubulovesículas y se van a poder movilizar a la porción apical de la célula parietal. Y una vez que se localizan de forma apical, se aumenta la permeabilidad de potasio. Entonces, esta fusión ya nos permite poder realizar la secreción de ácido. Por otra parte, tenemos a las células G que liberan gastrina y a los nervios postganglionares del plexo de Meissner que liberan acetilcolina. Estos tienen sus respectivos receptores, receptor para gastrina y acetilcolina, y actúan por medio de las vías GQ, activan fosfolipasa C, proteincinasa C, y hay que recordar que esta vía de señalización utiliza el calcio intracelular para poder funcionar, con lo que vamos a hacer la activación del hidrógeno potasio ATPase. Entonces va a tomar el calcio intracelular del retículo endoplásmico. Entonces tenemos al calcio que está de forma intracelular y lo vamos a poder liberar por medio de esta vía de señalización. Entonces eso es muy importante para estas vías. Aquí tenemos una imagen donde se muestran los procesos. Hay que recordar que nosotros vamos a obtener esta secreción ácida por estas vías. Entonces tenemos aquí a las células similares a las enterocromáfines que tienen histamina, van al receptor H2, activan la adenilato ciclasa, utilizan ATP, aumentan el AMP cíclico, proteína sinasa, tubulovesículas que contienen a la bomba inactiva y van a poder hacer una fusión o una translocación hacia el transportador para que llegue de forma apical y haya el intercambio de potasio que entra a la célula, sale hidrógeno, utiliza ATP, por eso es ATPasa, y el potasio puede salir por este canal, ¿ok? Por otro lado, el nervio postganglionar de acetilcolina y los vasos sanguíneos que liberan gastrina van a actuar en sus respectivos receptores, en este caso el muscarínico M3 de la acetilcolina y la gastrina en el CCKB. Van a actuar en la fosfolipasa C, diacilglicerol, IP3, liberan el calcio del retículo endoplásmico, proteína sinasa, y llegan a las tubulovesículas inactivas para poderlas mandar a la porción apical. ¿Ok? Una vez que están aquí, acuerden que aumenta la permeabilidad y podemos hacer la secreción ácida. Las fases de secreción del ácido gástrico son 3. Tenemos una fase cefálica, que es respuesta de vista, gusto, olor, pensamientos de comida. Una fase gástrica, que es la ingesta de aminoácidos y péptidos, receptores de estiramiento de la pared del estómago que están ligados a nervios intramurales cortos y fibras vagales. Y va a estar inhibido por medio de la somatostatina de las células de antrales. La fase intestinal está estimulada por las proteínas que son absorbidas o digeridas en el intestino. Entonces, fase cefálica, fase gástrica, aumento del pH y absorción de aminoácidos. La gastrina es una hormona que permite el estímulo de la secreción, ¿ok? Entonces, aumenta la secreción ácida y disminuimos el pH. ¿Cuál va a ser el factor inhibitorio para que la gastrina deje de producir ácido? Pues el mismo hidrógeno, el mismo medio ácido va a ser factor inhibitorio con otras hormonas como la somatostatina. Los factores protectores son el moco gástrico, las prostaglandinas, el bicarbonato gástrico y duodenal, la restitución o reparación celular y el flujo sanguíneo. El moco gástrico es un lubricante que es de tipo de glucoproteínas hidrolíticas que son viscosas y formadoras de gel y va a protegerlo contra los daños que puedan producirse en las células de la mucosa. Las prostaglandinas estimulan la secreción de este moco, entonces ya recordarán que los AINE y los medicamentos anticolinérgicos inhiben su producción, ¿ok?
Ahorita vamos a ver el mecanismo de daño. Y el Helicobacter pylori también rompe la capa mucosa, ¿ok? El bicarbonato gástrico y duodenal va a proteger al epitelio gástrico neutralizando el ácido que se produjo. También hay una restitución o reparación celular, que es la capacidad de la mucosa para regenerarse, y el flujo sanguíneo, que si está aumentado va a remover el ácido que se ha difundido a través de la mucosa dañada. Este es el mecanismo de daño por Helicobacter pylori. Hay que recordar que el Helicobacter pylori va a realizar mediadores inflamatorios y va a tener una actividad de tipo ureasa. ¿Qué va a ser la actividad de tipo ureasa? La ureasa va a convertir a la urea en amoníaco. Entonces transforma a la urea, la transforma en amoníaco. Y esta transformación de este amoníaco va a ser un causante de daño directo para que las células G promuevan a la gastrina para poder secretar más ácido y hacer una proliferación celular. Esto es algo que se ha estudiado, o sea, hay una proliferación celular, y si hay mayor proliferación celular de estas células G, liberación de gastrina, pues entonces vamos a aumentar la secreción ácida y vamos a poder provocar una úlcera de tipo duodenal, que es la úlcera más común, ¿ok? Es importante que el compuesto que se crea de amoníaco es hidróxido. Es un hidróxido de amoníaco. Esto va a poder, al aumentar la secreción ácida, nosotros vamos a poder amortiguar este efecto. Hace un efecto de amortiguación. Y entonces este hidróxido de amoníaco va a poder realizar como una cubierta sobre la bacteria para que ésta no se pueda destruir. Entonces, esa parte es importante. Y, por otra parte, los mediadores inflamatorios. Hay que recordar que el Helicobacter pylori tiene citotoxicidad causada por proteína de CAC-A, que está codificada por el gen de CAC-A, y la citotoxina vacuolizante VAC-A, ¿ok? Estos van a ser mediadores inflamatorios, van a disminuir la producción de células D, y entonces al disminuir la producción de células D, pues entonces la somatostatina no va a poder ser un factor inhibitorio y por tanto pues no vamos a detener la actividad de la gastrina, y la gastrina va a seguir funcionando, va a hacer que la célula parietal prolifere y que haya mayor secreción de ácido, provocando aún más el daño de la úlcera duodenal. Los daños por AINE se dan por efectos sistémicos o por factores locales. Los factores sistémicos están dados por la inhibición de la ciclooxigenasa. Tenemos una inhibición de la ciclooxigenasa, disminución de prostaglandina, aumento de la secreción de ácido gástrico, disminución de la producción de bicarbonato o moco y disminuye el flujo sanguíneo. Por otra parte, se aumenta la expresión de moléculas de adhesión intracelulares del endotelio vascular gástrico, aumenta la adhesión de los neutrófilos a las células endoteliales vasculares que van a provocar un daño a la mucosa por radicales libres y proteasas, que son derivadas de estos neutrófilos. Aquí tenemos la luz estomacal que está en un pH de 2, la aspirina por ejemplo es un ácido débil y entonces el fármaco entra a la célula epitelial gástrica en su forma protonada, es decir, sin carga, en un entorno de citoplasma neutral. Entonces el AINE es ionizado y atrapado dentro de la célula, provocando un daño celular. Hay otras causas de daño para provocar una secreción ácida. Uno de ellos es Zollinger-Ellison, que es un tipo de gastrinoma. Entonces siempre hay que investigar otras causas que puedan ser de tipo benignas o malignas dentro del tracto gastrointestinal. Terapéutica. Tenemos diferentes agentes terapéuticos. Tenemos los antagonistas de H2, tenemos los inhibidores de la bomba de protones, los antiácidos una vez que este hidrógeno está siendo secretado, medios para eliminación del Helicobacter pylori, tenemos citoprotectores como el sucralfato,
Y también aquí ahí se muestran otros agentes. Ajá. Por ejemplo, el misoprostol aumenta las prostaglandinas. Y ya recordábamos que las prostaglandinas eran un factor protector, entonces también es inducida para úlceras. Ajá. El misoprostol para proteger este daño ocasionado por AINES. ¿Ok? Pero vamos a ver otros agentes en esta clase. Los inhibidores de bomba de protones tenemos tres principales: el omeprazol, el pantoprazol y el lansoprazol. El omeprazol se da 20 miligramos una vez al día. Hay veces que hay que doblegar la dosis cuando son úlceras complicadas. La biodisponibilidad es del 45% en una dosis única y la absorción mejora después de múltiples tomas. Entonces, una sola dosis de omeprazol no nos va a ayudar tanto a la sintomatología, sino que tiene que ser repetitiva y tiene que llegar a ciclos aproximadamente de 14 días. El pico de acción va de 0.5 a 3.5 horas y el metabolismo que presenta es hepático vía citocromo 2C19, ¿ok? Secundarios CYP3 a 4, entonces hay que checar interacciones como la warfarina y el diazepam que causan interacción con el omeprazol, ¿ok? El pantoprazol es de 40 miligramos una vez al día, biodisponibilidad del 77%, es un poco mayor que el omeprazol. El pico de acción es de 2 a 2.5 horas. El metabolismo es hepático vía citocromo P2C19, pero algo interesante del pantoprazol es que no sufre las mismas interacciones, o sea que nosotros podemos utilizar el pantoprazol para no presentar interacciones, ya que sufre un proceso adicional en la fase 2, ¿ok? Del metabolismo hepático, y esta sulfuración que presenta va a permitir que no haya interacciones. El lansoprazol es 30 miligramos una vez al día. En un estómago vacío la biodisponibilidad es del 85% y se reduce al 50% al administrar con comidas. Su pico de acción va de 1.5 a 3 horas y su metabolismo primario es el citocromo 3A4. A comparación de los otros dos, el principal es el CYP3A4. Estos dos forman metabolitos inactivos que se excretan tanto en orina como por vía biliar. Los efectos adversos comunes son náuseas, dolores abdominales, estreñimiento, flatulencia y diarrea. Si nosotros tomamos estos medicamentos a largo plazo, vamos a ver una disminución de la absorción de la vitamina B12. Se ha visto un aumento del riesgo de fracturas óseas y mayor susceptibilidad a infecciones como Clostridium difficile extrahospitalario o neumonía intrahospitalaria. Este efecto es importante en pacientes que tienen un tratamiento como de un año. Pueden producir una hipergastrinemia, una hipersecreción de rebote del ácido gástrico cuando suspendemos el tratamiento, y también pueden favorecer el crecimiento de tumores del tracto gastrointestinal. Los antagonistas del receptor H2 de histamina, como la famotidina, se dan 10 miligramos o dos veces al día. Si los síntomas persisten de 2 a 4 semanas, incrementar a 20 miligramos 2 veces al día por 2 semanas. En realidad, aquí en México, la preparación que tenemos es Durater, por ejemplo, que son comprimidos de 40 miligramos y que nos permiten una sola dosificación o la mitad de la pastilla para poderlo tomar por 2 semanas. Ajá. El inicio de acción es de 1 hora, el pico de acción es de 1 a 3 horas, intravenoso es de 30 minutos y la duración va de 10 a 12 horas. Ajá. Su metabolismo es del 30 al 35%, la excreción es de tipo urinaria. Ajá. Y del 65 al 70% se va a mostrar de forma intravenosa como una droga sin cambios. ¿Ok? Es importante también saber que los inhibidores de bomba de protones también pueden ser administrados de forma intravenosa en casos de que haya una urgencia, y entonces lo podemos, en vez de dar vía oral, lo podemos dar vía intravenosa. El omeprazol es el que más se utiliza aquí en México, y pues solo aumentamos las dosis cuando ya existen otras comorbilidades, ¿ok? Los citoprotectores está el sucralfato y el bismuto. El sucralfato es un octasulfato de sacarosa que va a estimular la angiogénesis y la formación de tejido de granulación en las úlceras, ¿ok? Entonces reduce el acceso a la pepsina y al ácido, y el efecto adverso más común que vemos es la hipofosfatemia. Por otro lado, el bismuto
hace una supresión del Helicobacter pylori. De hecho, lo damos en una terapia cuádruple por Helicobacter pylori, y va a ser inhibición de la actividad péptica, pero no de la secreción de pepsina, ¿ok? Va a reclutar macrófagos que promueven la curación. Y la indicación es terapia cuádruple en úlceras por Helicobacter pylori. Hay dos presentaciones, subcitrato de bismuto y subsilicato de bismuto coloidal, que es el más común aquí en México. Y el efecto adverso son heces negras, sulfuro de bismuto. Hay que evitar combinar con productos de salicylicatos porque puede haber una toxicidad, como el subsilicato de bismuto. Los salicilatos, si nosotros combinamos con otros compuestos, en su proceso metabólico libera los salicilatos, y si los combinamos aumentamos la toxicidad. El sucralfato viene en 1 gramo, y el peptobismol es el que más conocemos para el subsilicato de bismuto, que otra de las indicaciones, aparte de la hiperacidez, es para un tratamiento de diarrea. ¿Okay? Los antiácidos, el que tenemos aquí, lo combinan hidróxido de aluminio, magnesio más dimeticona. Los efectos adversos son importantes que los recuerden. Estos son antagonistas fisiológicos, porque hidróxido de aluminio estreñe y el hidróxido de magnesio causa diarrea, entonces se compensa este efecto, pero los dos son bases que van a neutralizar al ácido. Entonces, esto es un tratamiento sintomático para los pacientes que presentan molestias al presentar las comidas. Entonces, se puede administrar de 20 minutos a 1 hora después de las 3 principales comidas y antes de irse a acostar, que es donde suele haber mayor secreción ácida. La dosis es de 1 a 2 cucharadas de 5 a 10 mililitros 4 veces al día. Es importante que no se utilice como tratamiento pilar porque luego enmascara los síntomas. Entonces, si hay otra alteración importante, no nos podríamos dar cuenta si utilizamos todo el tiempo los antiácidos, ¿ok? Una vez visto los agentes, vamos a pasar a la enfermedad por reflujo gastroesofágico. La definición nos dice que es un ascenso del contenido gástrico o gastroduodenal por arriba de la unión gastroesofágica que causa síntomas y complicaciones esofágicas, ¿ok? Porque este ácido llega y causa una complicación o un daño esofágico que afecta claramente la calidad de vida del paciente, ¿ok? Por las molestias estomacales que presenta. Los factores de riesgo son hernia hiatal y alcohol de forma principal, igual que el tabaquismo, y no se ha estudiado por completo, pero se ha visto que el chocolate, los cítricos, la menta y las bebidas carbonatadas también pueden llegar a producirlo. Generalmente los pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico, las grasas son muy poco tolerables, entonces también pueden ser factores de riesgo, y comer grasas en exceso. La epidemiología va del 0.1 al 20% en países industrializados, y la fisiopatología es que se rompe esta barrera que puede ser protectora, entonces barrera antirreflujo defectuosa, hay un retrasamiento del vaciamiento gástrico, de hecho hay una disfagia en los pacientes y hay un aclaramiento esofágico, ¿ok? El cuadro clínico, ahora los 2 síntomas principales son la pirosis y la regurgitación. También antes se tomaba en cuenta la disfagia, sin embargo no es patognomónico o no es muy típico del cuadro clínico. Y estos pues son un poco los que más podríamos asociar, ¿ok? Hay síntomas atípicos que tienen que recordar, como la dispepsia, el dolor epigástrico, la distensión, eructos o náusea. Y hay otros extraesofágicos, como la tos crónica, el asma y la laringitis crónica. Entonces, no sé si han visto algunos pacientes que, obviamente, aparte de la acidez, tienen una distensión, que es lo que más presentan, pirosis, pero también tienen una tos que a veces la atribuyen a alergia, pero la verdad es que a veces es por un reflujo gastroesofágico, ¿ok? Entonces al revisar a la exploración, puedes revisar al paciente que tiene una mucosa hiperémica sin datos de infección o por ejemplo, no tiene secreción hialina, que sería muy característico de una rinitis alérgica. Aunque la rinitis alérgica, por ejemplo, se puede agravar justamente por estos ácidos, o las infecciones de vías aéreas son muy comunes en ellos por el medio ácido que tienen dentro de la orofaringe, ¿ok? De acuerdo a la guía de práctica clínica, lo más importante es hacer una prueba terapéutica con inhibidor de bomba de protones durante 2 semanas, ¿ok? Entonces le pueden dar una dosis, la dosis estándar de 20 miligramos de omeprazol, lo dan durante 2 semanas de 14 días y después evalúan los síntomas. Si no existe alivio de los síntomas, hay que hacer una endoscopía, o le llaman panendoscopía, ¿ok? Esto nos va a arrojar datos de esofagitis de tipo erosiva o no erosiva, ¿ok?
Y después, si tenemos disponibilidad, podemos hacer una pechimetría con impedancia. Esto es muy buen estudio y sería el ideal, ¿ok? Hay que enviar a segundo nivel. El programa nos pide hablar justamente de estos datos de alarma de neoplasias. Entonces, si el paciente presenta disfagia, sangrado de tubo digestivo, pérdida de peso e intolerancia a la vía oral, entonces rápidamente lo podemos enviar a un segundo nivel para que evalúe la causa. Aquí está el diagnóstico y tratamiento inicial con pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico. Entonces tenemos síntomas típicos que ya los vimos, puede ser pirosis, regurgitación, la disfagia, distensión, ¿ok? Hay que hacer una prueba terapéutica, la prueba terapéutica de 2 semanas. Si nos sale bien, entonces vamos a seguir una terapia de mantenimiento de 8 a 12 semanas. Y si nos sale mal, pues entonces vamos a pensar mejor en hacer una panendoscopia con biopsia, al igual que si hay síntomas atípicos, ¿ok? Aquí buscamos, como les decía, esofagitis de tipo erosiva o esofagitis no erosiva. En esofagitis erosiva hay que hacer una terapia de mantenimiento también. Y no erosiva, una pechimetría con impedancia si está disponible, por eso es que está en signos de interrogación, ¿ok? Si es positiva, pues entonces vamos a hacer un mantenimiento, y si es negativa, vamos a hacer otro estudio que es la manometría. Eso nos puede utilizar, por ejemplo, para otra enfermedad que se llama acalasia, ¿no? Pero es muy importante. Después del tratamiento médico de mantenimiento, hay que ver la mejoría clínica. Si hay mejoría, pues valoramos a las preferencias de nuestro paciente si quiere un tratamiento médico, un tratamiento quirúrgico. Y si no, pues hay que cambiar el inhibidor de bomba de protones o podemos doblegar la dosis, ¿ok? Es preferible que primero se doblegue la dosis de nuestro mismo inhibidor de bomba de protones y después decidamos cambiarlo. Hay que agregar antiácidos o alginatos. La mejoría clínica, si sí se presentan, pues entonces vamos a valorar las preferencias igual del tratamiento quirúrgico médico a largo plazo, o si no hay mejoría, pues ya igual manometría, pechimetría, y hay que realizar diagnósticos diferenciales pensando en alguna otra causa e incluso alguna neoplasia. ¿Ok? Aquí están las dos preferencias que veíamos aquí del paciente, o sea que cómo vamos a actuar ante estas preferencias del paciente. Podemos hacer tratamiento médico con medidas higiénico-dietéticas de inhibidor de bomba de protones. Vemos la mejoría, si sí mejora, continuamos el tratamiento de forma indefinida y si no mejora, igual, cambiamos inhibidor de bomba de protones, doblegamos la dosis o agregamos antiácidos y alginatos. Mejora otra vez, no, realizar diagnóstico diferencial, sí, seguirlo en nuestro primer nivel. El tratamiento quirúrgico, pues son otros, no son competentes del programa en este momento, pero pues para que lo conozcan hay que realizar una manometría. Vamos a checar si hay hipomotilidad gástrica, si está normal o si hay otros trastornos como esófago de cascanueces, la acalasia que les comentaba o la aperistalsis. La aperistalsis la van a encontrar en una enfermedad que se llama, por ejemplo, enfermedad de Hirschsprung y todas esas enfermedades son muy importantes que las revisen. Si es normal, pues puede ser una funduplicatura tipo Nissen. Si hay hipomotilidad esofágica, hay que valorar una funduplicatura parcial. Aquí hay que hacer tratamientos específicos y aquí valoramos la funduplicatura parcial. Vemos si las hernias, pues si son muy grandes, mayores de 8 centímetros, o paraesofágica, o de una clasificación de tipo 3 o 4. Si usamos mallas, no usamos mallas. Entonces, aquí les resumo esto. Bueno. Es importante, o sea, que chequen a su paciente, ¿no? Que le hagan la prueba terapéutica. Generalmente los síntomas se alivian. Si le funciona, hacen su terapia de mantenimiento. Si no le funciona, pues plantéense hacer una endoscopía para buscar estos datos. Si pueden hacer una pechimetría con impedancia, si es de tipo no erosiva. Y pues siempre hay que tratar de dar mantenimiento o doblegar la dosis en caso de que no funcione. Si nuestro tratamiento médico se quiebra, que no sé si lo que pueden darse cuenta, ya utilizamos un tratamiento quirúrgico. La siguiente enfermedad es la úlcera, ¿ok? Tenemos úlceras pépticas y úlceras duodenales. Entonces, lo primero para las úlceras, la primera línea es erradicar la etiología, ¿ok? Erradicar Helicobacter pylori, erradicar AINES, o evaluar otras causas raras como Crohn, isquemia o infecciones. Esta imagen es muy buena porque es la enfermedad acidopéptica en general. Son defectos de la mucosa que se extienden a través de la muscular de la mucosa, ¿ok? Pasan de esta barrera. Entonces, acuérdense, es mucosa, muscular de la mucosa, ¿ok?
95% y la subserosa. El 95% de las úlceras son duodenales, es importante, y el 70 al 80% de las gástricas se relacionan con infección por Helicobacter pylori. La máxima incidencia la presentamos a los 65 años. La úlcera duodenal es la que más van a encontrar, entonces acuérdense que siempre puede provocar un despertar nocturno, generalmente en las noches cuando causa molestias. Los de un dolor que aparece después de 3 horas o de 1.5 a 3 horas de ayuno y puede aliviarse con ingesta de alimentos o antiácidos. Es muy común que los pacientes se alivien con estas ingestas o que se levanten en la noche por dolor. Las úlceras pilóricas se exacerban con la ingesta, o sea, comen algo y les causa dolor y puede producir incluso el vómito o la obstrucción gástrica. Ajá. Hay una clasificación de acuerdo a los hallazgos endoscópicos. El tipo 3 es área prepilórica, el 2 es en el cuerpo gástrico, más una úlcera duodenal que puede estar tanto activa como cicatrizada, y 1 que es del cuerpo gástrico. ¿Ok? El diagnóstico que podemos hacer de elección es la endoscopía, la verdad es que pues, es lo mejor. Y los inhibidores de bomba de protones, ya se dan cuenta, lo vamos a utilizar para todo. Los H2, si se preguntan en este momento, los H2 los utilizamos solamente si el paciente no tolera los inhibidores de bomba de protones o no le funcionaron, porque se ha visto que los inhibidores de bomba de protones mejoran mucho la cicatrización de las úlceras. Entonces siempre quédense con eso. La primera opción es inhibidor de bomba de protones. Luego utilizamos ya otros agentes que no son tan preferidos, como el anti-H2 o el sucralfato, y evaluar causas raras. Igual siempre hay que evaluar otras causas. Y hay que prevenir las recurrencias, o sea, si el paciente, y aquí falta uno que es las medidas higiénico-dietéticas, o sea, el paciente tiene que seguir una alimentación adecuada. Recuerden que no hacemos todo, lo pueden mandar a nutrición para que le haga una dieta adecuada. Bueno, se dice plan de alimentación, es lo correcto decir plan de alimentación. Hacer una terapia de inhibidor de bomba de protones a largo plazo. Hay que confirmar su erradicación 4 o más adelante. Ajá. 4 semanas después o más adelante, y evitar los AINES. Los AINES causan mucho daño por esta inhibición de las ciclooxigenasas, ¿ok? Y las ciclooxigenasas justamente de tipo 1, que pues son las que son protectoras. Para erradicar el Helicobacter pylori hay que hacer una terapia de primera elección. En este caso es omeprazol de 20 miligramos vía oral cada 12 horas, amoxicilina 1 gramo vía oral cada 12 horas, claritromicina de 500 miligramos vía oral cada 12 horas, y en pacientes que son alérgicos a la penicilina podemos sustituir la amoxicilina por metronidazol de 500 miligramos cada 12 horas. Este tratamiento es que se prefiere que sea 14 días. Si el paciente no lo tolera, pues de 7 días, ¿ok? Y por último, cuando tenemos ya una úlcera péptica aguda complicada y que hay que buscar los datos de hemorragia, esto por favor es muy importante. Ya habíamos visto en anemias, se presenta anemia ferropénica o anemia normocítica normocrómica, ¿ok? Por un sangrado activo. Entonces hay que realizar una historia clínica y una exploración física compatible con datos de hematemesis, vómito en pozos de café o melena. Y hay que solicitar laboratorios siempre. Biometría hemática, química sanguínea, tiempos de protrombina, el TPT y el perfil de hierro. Y hay que manejar las comorbilidades que estén asociadas a alguna deficiencia. El manejo en urgencias puede ser un manejo con omeprazol en bolo de 80 miligramos intravenoso con una infusión de 8 miligramos por hora. Hay escalas, una escala pronóstica con los pacientes que presentan sangrados. Esta escala pronóstica evalúa los parámetros de urea, hemoglobina, presión arterial, entre otros. Y vamos a evaluar si para poder hacer un manejo ambulatorio con inhibidor de bomba de protones oral. ¿Okay? Una vez que hemos manejado este caso, podemos manejarlo oral con la escala pronóstica de Blatchford. ¿Okay? Entonces, Blatchford de 1 mayor, si es sí, entonces vamos a requerir una endoscopía y vamos a checar la estabilidad hemodinámica. Si nuestro paciente no tiene estabilidad hemodinámica, pues hay que reanimarlo con soluciones y transfundirlo. Y una vez que tengamos una estabilidad, hay que realizar una endoscopía. Si de principio hacemos la endoscopía y tiene estabilidad hemodinámica, solo tuvo sangrado, pues entonces hay que hacer la endoscopía. Eso sí es importante. La hemorragia está activa. Entonces hay otra escala que es una escala de Forest para checar la hemorragia activa. Se las voy a dejar las escalas para que chequen qué son estas clasificaciones. Y entonces si son Forest 2C y 3 hay que hacer un manejo ambulatorio con IVP oral. Y si son Forest tipo 1A, 1B, 2A o 2B hay que hacer un tratamiento de tipo endoscópico. ¿Ok?
eh, también se puede realizar un tratamiento endoscópico combinado. Ajá. Y hay que revisar si pues si se logró la hemostasia, porque pues se puede hacer un manejo quirúrgico angiográfico, ¿ok? Y si no existe estabilidad hemodinámica, también hacemos un manejo quirúrgico angiográfico, porque ya es un paciente grave. Entonces, ok, hay que revisar si se logró la hemostasia. Si sí se logró la hemostasia, pues hay que continuar con esta infusión de omeprazol por 72 horas. Hay que revisar estabilidad hemodinámica y hemoglobina estable, ok. Y pues vamos a enviar a consulta externa para manejar los factores de riesgo. Y bueno, pues eso sería todo. Yo creo que lo que les podría decir es que los inhibidores de bomba de protones son de los más utilizados. Lo que les puedo dejar como consejo, siempre un paciente evalúen la sintomatología, si es enfermedad por reflujo gastroesofágico. Si el paciente también se queja mucho de una acidez que no cesa con los inhibidores de bomba de protones, pues podemos pensar que ya tiene una úlcera, y primero hay que pensar en lo más común, una úlcera duodenal. Entonces, si es compatible, pues no nos queda otra, hay que realizar una endoscopía. Si no queremos un estudio invasivo, podemos realizar una prueba de aliento de ureasa por Helicobacter pylori, para que nosotros podamos justamente revisar si tiene Helicobacter pylori y poder erradicarlo, y que pues obviamente se elimine esta sintomatología. Es importante que también, si no funciona el esquema de primera elección, pues que busquen otros esquemas como la terapia cuádruple con el subsilicato de bismuto. Hay quien añade metronidazol, ¿ok? Entonces también lo evalúen. Y si no, estos agentes no funcionan, pues podemos utilizar antagonistas H2, solamente que, como les repetía, los inhibidores de bomba de protones cicatrizan muchísimo más las úlceras. Ahora, cuando tenemos sintomatología por malos hábitos, o cuando hay un paciente que solamente tiene acidez estomacal, que no tenga gastritis, o que tenga una gastritis leve, gastritis de tipo nerviosa, pues podemos aliviarlos con antiácidos rutinarios como Melox, para que puedan los pacientes justamente pues aliviar su sintomatología sin involucrar pues un manejo específico, y que pues si se llega a presentar la gastritis pues o la enfermedad por reflujo gastroesofágico o una úlcera, pues podamos manejarlo de mejor manera, ¿ok? Entonces pues muchas gracias, y recuerden que el éxito y de las personas no varían en sus habilidades, sino varían en los deseos de alcanzar sus potenciales. Ajá. Entonces, no hay personas perdedoras o personas que triunfan, ¿no? Por lo que nos quiere decir que tenemos que alcanzar nuestro potencial por medio de nuestras habilidades únicas. Entonces, pues muchas gracias, y eso fue todo.